¿Sabías que hay una película tan desastrosa que puede convertir una prometedora franquicia en un chiste, pero de mal gusto? Sí, estamos hablando de la película de Josh Dre o El Juez, como la llamaron aquí en México, de 1995, que es un personaje bastante icónico de los cómics que combina la justicia extrema y un carisma bastante frío, obviamente todo lo contrario que vimos en esta película. Y esto se conecta perfectamente con la razón número 1, es decir, la tonalidad inconsistente. Dado que imagínate una película que no sabe si es épica, si es seria, si es una película de acción, si es una película de aventura o una comedia accidental. Dado que el material original del Juez Dre o Josh Dre, como se dice en inglés, es bastante oscuro, satírico y lleno de crítica social, algo que obviamente no vimos en esta película. Así que en este caso no solo fallaron en adaptar el estilo del cómic, sino también me parece que los momentos serios los mezclaron con comedia un tanto forzada. Que como sabemos, Sylvester Stallone no es precisamente su fuerte, la comedia, pero para colmo le agregaste al cómico Rob Schneider, que sí, me gusta mucho en películas del estilo como la de Gigolo, pero para esta película, francamente, no quedaba absolutamente nada. Porque como sabemos, en esta película actúa como el compañero cómico del Juez Dre, que realmente es como ponerle un moño a un tanque de guerra, es un tanto ridículo y fuera de lugar. Pero si crees que esto fue lo peor, espera a ver la siguiente razón. Razón número 2, un guión tan débil como papel higiénico. Sí, amigo, ¿qué pasa cuando un guión está lleno de clichés y no entiende a su personaje principal? Dado que la historia de la película no solo simplificó al Juez Dre, sino también los llenó de líneas de diálogos que parecían sacadas de un libro de frases genéricas. Y obviamente sin nada de profundidad, ni mucho menos trasfondo. Y aquí la pregunta sería, ¿y esto por qué pasó? Bueno, según informes, el guión pasó por tantas manos y tantas reescrituras que realmente ya nadie sabía exactamente de qué se trataba esta película. Y al final de cuentas lo que quedó fue tan solo un revoltijo sin respeto alguno por la fuente original, es decir, el cómic. Aunque claro, sí tuvimos la frase de yo soy la ley, aunque repetidas tantas veces que terminó siendo una especie de meme antes de que existieran los memes. Pero espera, realmente la última razón cambió el destino de esta franquicia. Razón número 3, el exceso de estalocentrismo y el legado bastante arruinado. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la cara de una estrella vale más que la esencia del personaje principal? Pues ya lo vimos, amigo, un fracaso taquillero y una herencia que aún pesa hasta el día de hoy. Porque como sabemos, Sylvester Stallone es una superestrella de los 90s y hasta diría yo de los 80s y es uno de mis actores favoritos. Pero siendo sinceros, el Juez Dre o Josh Dre no se trataba de Sylvester Stallone. Porque un dato clave de este personaje en los cómics es que nunca se quita el casco, ni para hacer del baño. Porque en este caso representa la ley como algo impersonal. Porque este es un personaje bastante serio que además se toma las cosas, como ves, demasiado en serio. Así que desafortunadamente Sylvester Stallone hizo que este personaje perdiera su esencia. Dado que el desastre de esta película no solo mató cualquier posibilidad de una secuela directa, sino también más adelante cuando llegó la película de Dre del 2012 con el actor Karl Urban. Que en este caso obviamente sí él fue 100% fiel al personaje sin quitarse el casco y además también le dio ese tono oscuro y bastante heavy como precisamente en los cómics. Así que amigo, desafortunadamente esta sombra bastante grande de 1995 asustó a los productores y obviamente a las audiencias para que esta película del 2012 realmente tuviera una taquilla bastante baja. A pesar de ser una buena película y sobre todo una buena adaptación del Juez Dre. Y te recomiendo este video con la teoría de que el cadáver de la novia, el extraño mundo de Jack y Frankenweenie están conectadas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.